Hola a todos, hoy os quiero hablar de cómo cambiar lo que es el sistema de enseñanza o qué punto deberíamos de cambiar. O sea, los sistemas de enseñanza, como todos los sistemas que hay a nivel mundial, están bastante castrados. Entonces, digamos que hay una intención por derechos creados para frenar la evolución humana. Entonces, en este espacio siempre vamos a hablar de cómo liberar al ser humano de un sistema con intereses creados. Y el único interés que tiene que prevalecer y preponderar sería el de la libertad. La libertad de elegir y de saber. El saber debe estar en manos de todos, no de unos pocos, como ocurre quizás. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar por el horario. El horario de un colegio. Parece que ahora el horario solamente es de mañana y eso es bastante positivo. Lo que sí está claro que después de que el niño sale del colegio, niño o niña, no debería de someterse a más deberes, sino los deberes se deben de hacer en el colegio. ¿Por qué? Porque se le está privando de su libertad, de disfrutar. Entonces, yo he visto en mis carnes, prácticamente la mayoría de las personas hemos oído en nuestras carnes, de que después del colegio, yo también en mi caso tenía que ir al colegio de 3 a 5 de la tarde, donde ya me privaban después del almuerzo tener que volver a ir al colegio, a estar en una habitación cuadrada, que no es nada natural a nivel arquitectónico y energético, porque debería de ser los edificios en forma de domos, en forma piramidales o en forma cónicas como un tipi de los indios. Entonces esas son las construcciones naturales que empezaremos a apostar en el futuro por ellas, porque eso es lo natural. Y es de la manera que la energía se mueve de una manera armónica y fluida. De esta manera estamos creando energía que se van estancando en los rincones de las casas y está rompiendo su armonía, su vibración, su frecuencia. Entonces después encima le mandan a los niños deberes. Entonces el niño que tiene ilusión de jugar con el amigo o con los padres, de disfrutar con sus juguetes, juegos, lo que sea, no puede porque tiene que estar constantemente haciendo deberes, y como el sistema también le obliga y hacen comparaciones entre sus compañeros de colegio o de clase, se le exige que saque más de ellos, ¿no? Porque aprenda más. Y entonces tiene que ir, si este niño no llega a ciertos niveles, ya sea en la ESO, que están hasta los 16 años si no suspenden, o hasta los 18 si suspenden 2 veces, pues se le priva de su tiempo, de su libertad. Y eso crea impotencia, crea rabia y crea la activación de emociones densas del ser humano.
tenemos que saber que, claro, el ser humano, como muchos de ustedes sabréis, que el ser humano tiene emociones densas y emociones elevadas o sentimientos. Entonces nosotros tenemos que intentar activar esas emociones elevadas o sentimientos, cosa que el sistema siempre está intentando a través de la televisión, de los periódicos y de toda esa verborrea que tienen ellos de explicar las cosas. Siempre es la manera más complicada de explicar las cosas. Todo es complejo, todo es difícil. Y tenemos que llegar al concepto de lo fácil y lo sencillo. Entonces ya esa parte deberíamos de cambiarla. ¿Y cómo se cambia esto? Bueno, pues nos han enseñado el sistema desde pequeños, que a la vez nos han enseñado nuestros padres que han aprendido del sistema. Nuestro entorno familiar, de amigos, también nos enseña que de esa manera, aunque siempre haya alguien que despunte y saque dentro de él conclusiones naturales y no normales. Lo normal es lo que hace la mayoría, lo natural es lo que está dentro de uno. Entonces tenemos que ir no esperando que el político o el sistema cambie, sino el sistema va a cambiar cuando nosotros cambiemos por dentro. ¿Y cómo podemos cambiar por dentro y cómo podemos generar eso hacia afuera? Pues primero, desde el ser, tener un pensamiento profundo, después haciendo, que es a través de la creatividad y de nuestra energía que la aplicamos. Claro, tiene que ser una energía elevada, vuelvo a repetir. Y después teniendo. Y nos ha enseñado que para ser tenemos que tener, hacer y después seremos. Terminamos en el ser. Y es lo que tenemos que cambiar también. En nuestra mente humana tenemos que cambiar que primero tenemos que saber que ya somos un ser humano, un ser cósmico, un ser espiritual, que no le falta nada, pero que tenemos conceptos y pensamientos limitantes que no nos dejan ser. Y entonces siempre estamos con tener títulos, tener propiedades, tener cosas para ser. Y tenemos que hacer el camino inverso. Cuando muchos de nosotros tengamos esa certeza de que ya somos un ser, por nuestro ADN, por nuestra biología, por ser humano mismo, entonces empezaremos a pensar desde ahí y el cambio será más rápido. Pero si seguimos esperando, siendo espirituales o creyendo ser espirituales, pero comportándonos de forma materialista, sin querer, sino inconscientemente, pues los cambios no se van a dar dentro de un año, 2 o 3. Porque he escuchado alguna fuente que todos estos cambios que vienen no van a ser para dentro de 5 años, 2, 3 o 10 a lo mejor. ¿Habrá grandes cambios? Sí, pero ese cambio que añoramos
y que sentimos que debe cumplirse. Hay alguna fuente que ha tenido mensajes o canalizaciones de que este cambio sería en el 2126, que daría 11, que es el número que en inglés es 11, que sería elevar la energía. O sea, un número elevado, de una conciencia elevada, es el 11, por ejemplo. Su significado, entre otros. Habrá años 11 sumatorias de 11 antes de 2126, por supuesto. Estamos hablando de 104 años después de este momento. Entonces sí que habrá un establecimiento ya de este paradigma 5D bien establecido, con un cambio bastante profundo de esa enseñanza, ese tipo de cultura, ese tipo de sociedad, ese tipo de filosofía, todos estos tipos de sistemas. Entonces el paradigma será un paradigma bastante enraizado, ¿no? Elevado. Otros cambios que podríamos hacer y que se deben de hacer. Por ejemplo, se me ocurre la historia, como nos explican la historia, que es una sarta de mentiras y de cosas insignificantes, porque saber quién fue Carlos V, quién fue, no sé, el presidente del gobierno de Estados Unidos de hace 200 años atrás, etcétera, etcétera. Bueno, hay cosas que sí, como que te explican, y otras que no, como que te explica que Cristóbal Colón descubrió América. Tenemos que saber que las Américas ya estaban descubiertas. Ya estuvieron ahí los vikingos, ya estuvieron ahí antes los fenicios, ya vivían ahí los mayas, o estuvieron antes, pero dejaron sus leyendas y su cultura grabada en la cultura de los contemporáneos de aquel tiempo, desde 1492 en adelante. Los aztecas, los incas, los idiomas como el quechua, el aymara y toda esta cultura, que ningún español se tiene que avergonzar de ello, ni ningún americano a nivel de continente se debería tampoco de estresar ni de tener rabia ni ira por los españoles, porque eso pasó en un tiempo. Los españoles de ahora somos otras personas, los americanos de ahora son otras personas, o somos otras personas, porque somos humanos todos, ¿no? Pertenecemos a una humanidad. Entonces tenemos que sanar todo ese pasado, cada uno individualmente, a nivel personal, a nivel de clan familiar, a nivel de pueblo, de región, de país, de continente, de planeta, etc. Podemos seguir. Entonces, a todos esos niveles tenemos que sanar. Cada uno de nosotros somos responsables de todo cuanto nos ocurre y nos ha ocurrido. Pues yo cambiaría, por ejemplo, la historia, porque cuando te hablan de Colón, pues te dice de que, bueno, no se sabe si fue Colón o fue Américo Vespucio, por eso le pusieron América, por Américo Vespucio. O sea, ellos mismos, la misma enseñanza tiene dudas. Es decir, tú tienes dudas de cosas principales, apaguémonos, ¿no? Ahora, si tú me dices pequeños detalles que hay dudas, vale. No se sabe si fue en el 1492, en el
vamos a decir una fecha, el 4 de agosto o el 3 o el 6. En ese aspecto tampoco va a importar tanto la historia, no va a cambiar tanto la historia por ese motivo. Realmente no va a cambiar nada, haya pasado lo que haya pasado. Quien puede hacer que cambie eres tú. Entonces nosotros tenemos que siempre darle preferencia a cosas más importantes, y a cosas más insignificantes, pues no darle importancia, ¿no? Como eso hay un montón de cosas que son absurdas, o están tergiversadas, o están sesgadas. Entonces yo cambiaría, por ejemplo, esa historia tal cual por la nueva historia, o la cambiaría por la biología. Y alguien dirá, bueno, la biología es una cosa complicada, los niños, por ejemplo, de 8 o 10 años no deberían de saber de biología, es muy temprano para ellos. Pues para mi punto de vista no, porque la biología es la ciencia de la vida. Pero claro, hay que explicar la biología de forma sencilla. Explicar que el cuerpo, los movimientos del cuerpo y las partes del cuerpo son como los movimientos del universo y son como las partes del universo. Y cómo funciona la biología en el cuerpo humano es cómo funciona la biología del universo también, porque es un fractal. Entonces, aprender qué es la biología en el cuerpo, aprenderemos cómo piensa el universo, cómo vive el universo, cómo se desarrolla el universo. Porque estamos dentro del universo, somos universales, ¿no? No somos solamente locales o provinciales o nacionales de un país y los demás somos diferentes, sino somos universales o cósmicos. Entonces pues, podríamos cambiarlo perfectamente por la biología. O aplicar también, incluir la biología y explicárselo a los niños de forma sencilla desde edades tempranas. Como también deberíamos de enseñarles a morir, porque cuando nacemos empezamos a morir y cuando morimos empezamos a nacer. Porque cuando nacemos hay un crecimiento, pero nos vamos acercando del minuto 0, nos vamos acercando a la muerte. Pero la muerte no es muerte como tal, es cambio, es transformación. Entonces el gusano realmente no muere, se transforma en la crisálida. Y la crisálida no muere, se transforma en la mariposa. Nosotros también somos ese gusano, somos la crisálida y somos la mariposa. Entonces podemos pensar como el gusano, como la crisálida, como la mariposa. Yo prefiero pensar como la mariposa. Y esta historia, como tal, se debería de cambiar drásticamente, pero de una forma, digamos, imperante, ni agresiva, sino simplemente cambiando los libros. Y si el año pasado el niño estudió una cosa, este próximo año va a estudiar otra. Que se irá quitando poco a poco. El sistema se encargará de interpretar este cambio, pero nosotros sí tenemos que saber que esos cambios sí tienen que venir. Y esos cambios, pues, hablar de las 4 razas raíces, como son los polares. Estamos hablando de millones de años atrás. Los hiperbóreos, Lemuria y Atlántida, en ese orden, de lo más antiguo a lo más moderno o menos antiguo. Hablar de las ciudades intraterrenas, que hay seres viviendo dentro del planeta. Hablar de los extraterrestres, hermanos mayores de nosotros, ancestros cósmicos de nosotros, que pululan por todos los lados, pero no se dejan ver porque no estamos preparados para ello, solamente se dejan ver para ciertas personas que tienen un esquema mental más fluido, flexible,
Pero en mentes rígidas, estas personas pues le crearían miedo a un humano. Y también el humano necesita elevar su energía para poder conectar con la energía de ellos. Ellos tendrían que bajar un poco su energía, nosotros subirla un poco más para poder estar más en conexión y podernos conectar más cuerpo a cuerpo, vamos a decir. Pero se sabe que hay mucho conocimiento, mucho testimonio, que ya iremos hablando de eso en otros vídeos. Y hay personas que han viajado a otros planetas, han sido llevados, se le han pedido permiso a estas personas humanas para que vayan a otros planetas, para que vean a otros sistemas estelares, a estrellas, a soles, han estado en soles dentro. Claro que para eso están ayudados por ellos o van en unos planos de conciencia más sutiles. Estas mismas personas, ellos saben manejar esos cuerpos sutiles de nosotros y hacen que ellos o lo vean en visión o lo vivan y vean que allí también hay seres, porque hay seres viviendo en todos los lugares de los cosmos, en todos los niveles del cosmos hay vida, igual que dentro de nuestro cuerpo hay vida. Y podemos decir, sí, tenemos células, tenemos sangre, tenemos... No, pero aparte de eso hay bacterias, que son seres vivos, hay hongos, hay protozoos, hay virus, todo eso son seres vivos, aunque dice el sistema que el virus no tiene vida, sí tiene vida. Es como decir que el oso está muerto cuando inverna, ¿no? El virus también inverna y se activa en ciertas condiciones y trabajan en muchos momentos esos virus. Pero no porque el oso esté invernado quiere decir que está muerto. El oso inverna porque está invernando, está en un aspecto magnético, está en un aspecto de gastar la mínima energía para soportar esos cambios climáticos anuales. Previamente se ha preparado reservando grasas para poder soportar esa envenenación a la llegada de la primavera. Y ahí es cuando diríamos, según los científicos convencionales, que no son holísticos, sino son simplemente cientificistas, son ortodoxos, vamos a decir, pues ellos dirían que el oso está muerto y ahora después está vivo, ¿no? O el virus está muerto y ahora está vivo, o no tiene vida, directamente. No sé, si el virus está muerto, ¿cómo es que se mueve? Pues no sé, hay alguien que lo mueve con un joystick, ¿no? Con un mando. Es absurdo. Todo tiene vida, todo tiene conciencia, hasta las piedras tienen conciencia y dan mensajes en canalizaciones a personas. Y nosotros hemos sido piedras, hemos sido animales, hemos sido árboles. Todas esas cosas hemos sido ya. Y muchas más cosas. Y hemos sido como un planeta y galaxia en otros momentos de nuestra existencia y evolución. También se podría cambiar lo que es la religión, o sea, el tener que, porque sea un país religioso no laico, como otros países que lo son, obliga a los niños que tengan una religión, o propiamente la religión oficial española, que es la católica. Bueno, pues también se le podría dar la facilidad de elegir la religión que quiera, o quitarlas todas o dejarlas todas, para que el niño elija, o la familia del niño. Hay que intentar siempre que el niño tenga la última palabra, pero dependiendo de la edad, bueno, el
padre puede dar esa lección, pero yo preferiría que antes que el padre elija, espere que el niño ya tenga suficiente conciencia para que el niño empiece a manejar la religión cuando él quiera de verdad, voluntariamente. Sería más correcto para mi manera de verlo. O dar la opción entre religión y espiritualidad. Entonces, la espiritualidad sí sería lo correcto, porque esa es la religión completa. Las religiones, como conocemos, son espiritualidades incompletas. ¿Vale? Es espiritualidad incompleta. ¿Cómo serían o cómo deberían de ser estos colegios o estas enseñanzas o la enseñanza de un país? Pues como son las escuelas tipo Waldorf, ¿no? Donde se mezclan las edades de los niños con 10, con 8, con 12, donde el pequeño aprende del mayor, porque el mayor tiene más conocimiento y tiene otra forma de pensar y de hacer. Y los mayores también aprenden de los niños porque tienen la inocencia, el atrevimiento, no tiene tanto prejuicio que podríamos tener cada vez que somos mayores. Podemos ir adquiriendo cada vez más prejuicios hasta que nos damos cuenta que son prejuicios y debemos de deshacerlo, de transmutarlo, ¿verdad? Por otro lado, el contacto con instrumentos, porque el instrumento activa parte del cerebro que sin instrumento no se activan igual, o escuchando música, por supuesto, también. El contacto con la naturaleza, con animales, eso dentro del colegio. No, eso solamente cuando el padre se le dice al padre a ver si lo puede llevar al campo. Sí, también. Pero que en el colegio debería tener actividades, algunos animales, o que trajera los animales al colegio, o que ese colegio lo tuviera en propiedad, o que se le llevara a lugares donde hay animales y se hicieran actividades con animales, con verduras. Aprenderían los colores a través del color real, no del color pintado en un papel, en un libro. El tacto, los olores. Entonces, todas esas sensaciones activan más partes del cerebro y contra más sensaciones se activan a la vez, más fácil de comprender y de integrar esa información en nuestro ser a través de los sentidos físicos. Y a la vez esos sentidos físicos despertarían los sentidos extrasensoriales, que tenemos como 15 sentidos más, que son la clarividencia, la telepatía, la demopercepción, la bilocación, la teletransportación y todos estos. Como eso, más detalles, ¿no?, que podemos compartir, pero para tener una idea a grosso modo de todos esos cambios que deberíamos ya de pensar cada uno de nosotros, porque para crear un mundo nuevo, primero se crea en nuestro pensamiento, después se le da emoción, energía, y después se crea con las manos para consolidarlo. Por lo tanto, es muy importante tener estos conceptos para que cada una de nuestras mentes empecemos a conectarnos entre todas y empezar a darle a esto un ritmo más acelerado, armónicamente hablando, por supuesto. Otro punto, por ejemplo, que quiero tratar es por qué los niños son hiperactivos. Ser hiperactivo porque los videojuegos, porque lo que comen, por la Coca-Cola. Sí, porque es que Coca-Cola debería estar prohibida como otras tantas bebidas,
y alimentos con tóxicos y demás en los alimentos, pero hay intereses creados para que estemos medio sanos o medio enfermos, para que compremos medicamentos, para que no despertemos conciencia, para que seamos más libres, para que sigamos manteniendo este sistema tal cual está y no transmutarlo a ese cambio de paradigma que queremos todos. Y entonces todo es una rueda, un círculo vicioso que está todo muy bien preparado. Entonces, la realidad de que el niño es hiperactivo es porque el niño, cuando está en un colegio, el sistema del colegio es muy denso para la evolución de la energía que tiene el niño en la actualidad ya. Ya estamos en 2022. Si esto lo vemos hace 30 años atrás, las personas que tenemos unos 40 años en adelante, pues nos sonaría futuro ya. Las películas del futuro eran 2001 ya, 2000 no sé cuánto. Estamos en el 2022 y seguimos con una enseñanza súper densa. Entonces tenemos que ir a que a esos niños se le tiene ya que cambiar el paradigma escolar, porque el niño está hiperactivo porque no está estimulado. Si tú al niño le estimulas, el niño se relaja. El niño cuando juega con algo, con un juguete, o con una tablet, o con un videojuego, que habría que hablar después de qué tipo de videojuego, por supuesto, nada que sean agresivos, o que los agresivos sean los menos, sean más creativos y de 1000 formas de juegos que hay y que deberían de haber, pues los niños se relajan porque están a gusto. Y si juegan de forma atlética, o sea, deportes, juegan con deporte, de fútbol, baloncesto, tenis, ping-pong, lo que sea, ese niño está ahí, por dentro está relajado porque está divirtiéndose. Entonces no está nervioso, no está inquieto, sino está centrado, está meditando en el juego, pero de la otra manera no medita, de la otra manera está disperso. ¿Qué hago yo aquí?, se preguntará. Esta persona ahí hablándome de no sé qué cosa, y que algunos profesores hablan como un loro, no como un ruiseñor, como yo digo. No sienten lo que hablan, sino lo dan porque es su trabajo, a fin de mes cobro el dinero, y a mí no me importa la vida de los niños. Muchos profesores o maestros, otros no, por supuesto, que sé que hay cositas que están cambiando. Entonces lo primero que se debería de hacer un niño cuando llega al colegio, a clase, es preguntarle cómo se encuentran. ¿Os encontráis bien? ¿Tenéis algo que compartir? ¿Cómo os tratan vuestros padres? ¿Qué cambiarían a ustedes de vuestros padres? ¿Qué preguntas importantes tenéis para hacerme? Diría el profesor, la profesora, maestro, maestra. Porque es que un niño viene de haber sufrido una bofetada, un maltrato, unos gritos, por el estrés del padre o de la madre o de ambos, por el mal rollo que pueda haber en algún momento en la familia, que sea puntual o que sea generalizado ya en el tiempo. Y podemos exigirle a ese niño que aprenda algo, que esté centrado en lo que se le está enseñando. La verdad que no lo veo. Tiene que cambiar mucho la enseñanza en ese aspecto. Y para cerrar ya, educar versus enseñar. Por un lado la enseñanza se llama enseñanza, por otro lado se llama educación, pero quizás más se llama enseñanza que educación.
Y la diferencia entre enseñar y educar, la palabra educar viene del latín educo, que significa sacarlo de dentro. ¡Wow! Fuerte. Sacarlo de dentro. Es lo último que yo estoy hablando. Sáquenle lo que está dentro del niño. La creatividad, la positividad. Sáquenle lo malo al niño para que lo exprese, para que no se enferme. Si el niño deja negatividad dentro, se puede enfermar. Si baja mucho su energía, baja cierta energía del cuerpo, de algún órgano, que se ve afectado y va a empezar a tener distorsión energética y entonces puede empezar a originar una enfermedad desde pequeño, que se puede mostrar o aflorar en días, en semanas, en meses, en años o en décadas. Entonces la enfermedad, cuando una persona tiene 70 años, 60, 50, no está enfermo porque le entró no sé qué, sino porque ya toda la vida acumulando negatividades que nadie le enseñó o le educó, mejor dicho, a que lo pudiera sacar hacia afuera y poderlo transmutar. Y la enseñanza, lógicamente, significa meter de fuera adentro. O sea, lo que hace un profesor, no porque él quiera, sino porque es lo que él ha aprendido, lo que han enseñado a él, es enseñar de esa manera. Entonces yo no estoy culpando a nadie, lo culpo simplemente a lo que es la manipulación de la verdad. Porque la mayoría de las personas, o todos, queremos hacer lo mejor que podemos las cosas. Pero si no sabemos, seguiremos haciéndola mal, de una manera mal o de otra manera mal, pero no podremos hacerla mejor porque no sabemos que hay una forma mejor de hacerlo. Entonces tenemos que ya dejar ese concepto de que usted me meta a mí algo que yo no siento. Cualquier materia, cualquier concepto de enseñanza, sino empiece usted a motivarme, a estimular aquello que está dentro de mí, porque toda la información del universo está en mi ADN. Entonces, intente usted estimular a mí mi ADN, mi energía astrológica, porque cada uno de nosotros tenemos una energía astrológica. Desde el momento que nacemos había una disposición de planetas y constelaciones que elegimos nosotros antes de nacer y fue nuestra marca energética para partir desde ahí nuestra evolución con nuestras sucesivas vidas anteriores, es decir, el recorrido de nuestra alma. Entonces, a partir de ese día, de esa energía, nosotros tenemos que transformar lo negativo de nosotros o nuestras dificultades a nivel energético. Eso está en una carta astral reflejado y un astrólogo se lo va a explicar perfectamente. Yo tengo alguna idea, pero tengo una humilde idea solamente de eso, pero podremos hablar de ello en otro momento. Y entonces todos esos detalles están ahí. Y después está esa parte de dificultades o de defectos, para que entendamos claro, es aquello que tenemos que transformar el defecto en virtud. Y las virtudes son aquellas que también traemos, que son las capacidades que tenemos para cantar, para bailar, para reír, para contar chistes, para crear, para ser el payaso, para las matemáticas, para la lengua, para la música, para lo que sea. Todos sabemos que tenemos facultades que muchos de nosotros no la aplicamos, no le damos vida, porque trabajamos en un sistema que nos privan de tiempo, de energía, llegamos cansados a la casa y lo que tenemos ganas es de desahogarnos.
de desconectar, ¿no? Desconectar del sistema, y también al final nos desconectamos de nosotros mismos. Porque es la misma dinámica. Ahora, si nosotros tuviéramos un sistema más natural, pues el sistema nos mantendría conectados, y cuando llegaríamos a la casa, la mayoría de las veces tendríamos ganas para seguir conectados con nosotros mismos, con nuestro ser interno. Bueno, eso yo creo que hasta ahí podríamos hablar hoy. Hemos tratado 2 o 3 puntos importantes que quería compartir. Y nada, pues saludos a todos. Os podéis suscribir, quien quiera que le lleguen más vídeos. Le dais a un like si os gusta, para que llegue a más personas. Y nada, hasta la próxima.